Continuamos viendo ahora un poco más de lo que son los soportes y resistencias para ver lo que es un cambio de polaridad. Básicamente, esto se produce cuando, eh, digamos, cambia los roles de un soporte o de una resistencia. Son uno de los aspectos más importantes en el análisis técnicos y quizás de los menos conocidos cuando hablamos de soportes y resistencias. Cuando un nivel de soporte o de resistencia es penetrado de manera significativa, en términos de fuerza y amplitud del movimiento, cambian sus papeles, ¿sí? O puede darse la posibilidad de que cambien sus papeles. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque en el análisis técnico nada es una ciencia, o sea, no es certero, sino que nos tenemos que ver mucho de el actuar del precio en ese momento, es decir, cómo se está moviendo. En pocas palabras, esto del cambio de polaridad es cuando una resistencia penetrada se convierte en un soporte y el sentido opuesto sería lo contrario, cuando un soporte es penetrado y se convierte en una resistencia. Algunas de las herramientas de las cuales nos podemos valer nosotros para confirmar este tipo de cambios de polaridad pueden ser la herramienta de retroceso de Fibonacci, que es muy buena para el análisis técnico, para confirmar zonas y demás, y extensión de Fibonacci. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero es válido mencionarlo para tenerlos en cuenta. Después también hay otras formas de llamar a los soportes y a las resistencias, como por ejemplo los soportes se les puede llamar apoyos, valles, mínimos o pisos, y a las resistencias picos, máximos o también techos, ¿sí? Un tip muy importante es que los números redondos son utilizados como niveles de soporte y resistencia. A los números redondos también se les dice números institucionales y los operadores suelen pensar en números redondos como objetivos de precios también para tomar ganancias, es decir, que no solamente nos sirven para determinar puntos de entrada en nuestros trades, sino también cuando el precio alcance esos objetivos. Por ejemplo, si el precio alcanza esa zona como una resistencia y nosotros habríamos entrado en compra más abajo, esa zona podría significar una zona importante para tomar nuestros beneficios de nuestro trade anterior. Estos números actúan como soportes y resistencias más que nada psicológicos y cuanto más redondo sea el número, es decir, mayor cantidad de ceros tenga o menor de números decimales tenga, más importante va a ser para los operadores. Recuerden que son números psicológicos, pero que son muy efectivos a la hora de eh, analizarlos y tomar posiciones en esos números institucionales. Pero siempre confirmar con el pasado a ver cómo ha reaccionado el precio en esa zona, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto de los cambios de polaridad, que si bien lo veníamos viendo anteriormente en el video anterior, vamos a especificar un poco en este video, ¿sí? Por ejemplo, podemos visualizar claramente aquí que hay un cambio de polaridad en donde se pasa de una zona de soporte, que aquí también ha actuado como soporte, luego ha sido vencida esa zona, ¿sí? Ha sido atravesada de manera significativa y con mucha fuerza, como decíamos anteriormente, y luego es utilizada esa zona que ha sido penetrada de manera importante como una resistencia. Es decir, tenemos una zona de soporte, luego la misma es atravesada con mucha fuerza y determinación, luego se regresa y es utilizada como una resistencia. Aquí claramente hay un cambio de polaridad y se cumplen todas las condiciones que habíamos mencionado anteriormente en la teoría. Ahora, después de que se produce aquí una ruptura de la línea de tendencia principal, ¿sí? Fíjense cómo se puede utilizar también las líneas de tendencia como cambio de polaridad. Vamos a borrar un poco aquí para que se pueda observar mejor. Pero fíjense esta línea de tendencia, cómo es utilizada como resistencia dinámica, ¿sí? Y posteriormente quiebra esta zona, retrocede, este mínimo ya no supera al mínimo
o sea, no es más bajo que el anterior. Entonces ahí estamos ante la primera señal de que podría haber un cambio de tendencia. Luego, el precio respeta la línea de tendencia anterior y cambia la polaridad. De haber pasado a ser utilizada esta línea de tendencia como una resistencia, pasa a ser utilizada como un soporte. Ya vamos a ver un poquito más esto en el siguiente gráfico. Pero quiero que vean aquí cómo luego de esto empieza a subir el precio y una zona que anteriormente ha sido utilizada como una resistencia, ahora es utilizada como un soporte, ¿sí? Por eso es que hay que tener muy en cuenta el pasado de los precios y la forma en que reacciona en esa zona. Fíjense cómo aquí el precio ha actuado como una resistencia, pero luego el impulso de los compradores hace que esta zona sea atravesada con mucha determinación. Se produce un retroceso en donde los compradores vuelven a tomar posiciones y se utiliza esta zona como una zona de soporte, que anteriormente había sido utilizada como resistencia. Entonces aquí claramente hay un cambio de polaridad de resistencia a soporte. Bien, avancemos entonces para hablar un poco más de lo que son las líneas de tendencia como soportes y resistencia. Vamos a poder denominar a las líneas de tendencia que trazamos como ayuda visual para nuestros análisis como líneas de soportes y resistencias dinámicos. ¿Y por qué los vamos a llamar dinámicos? Básicamente porque estas líneas que nosotros trazamos los podemos utilizar en distintos momentos y precios del mercado. Cuando hablamos de un soporte o resistencia tradicional, normalmente esto abarca una pequeña zona del mercado. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un soporte o resistencia dinámicos, podemos utilizar esa línea que hemos trazado uniendo los mínimos o máximos del mercado muchas veces en el tiempo y con una amplitud mayor. Es decir, que si el precio se mantiene avanzando hacia la alza, nosotros podemos utilizar una línea de tendencia alcista como soporte en muchas veces, digamos, más veces quizás que un soporte tradicional. Aunque es importante también poder combinar o buscar confluencias con soportes tradicionales y soportes dinámicos o resistencias también. ¿Cómo sería esto? Una tendencia ascendente sería en donde nosotros vamos a trazar una línea que una los mínimos que lleva el mercado, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar línea de tendencia alcista, ¿sí? En una tendencia ascendente. Ahora, en una tendencia descendente vamos a hacer el procedimiento, pero vamos a unir los máximos que va dejando el precio en el mercado y a la cual la vamos a llamar línea de tendencia bajista. En una estructura de mercado vamos a visualizar nosotros distintas aceleraciones que pueda llevar la tendencia, distintos grados de amplitud en el avance de los precios y vamos a poder trazar distintas líneas de tendencia que vamos a poder utilizar en el futuro también. Y como les decía anteriormente, los soportes y resistencias dinámicos, en ellos también vamos a poder aplicar lo que son los cambios de polaridad que habíamos mencionado en los soportes y resistencias tradicionales. Por ejemplo, vamos a ver aquí cómo vamos a poder observar nosotros en el mercado soportes y resistencias dinámicos y cambios de polaridad en ellos. Fíjense que tenemos una tendencia bajista en donde el precio la utiliza repetidas veces como resistencia. Luego es atravesada, ¿sí? Esa zona y el precio regresa a utilizar lo que antes había sido utilizado como resistencia, ahora lo utiliza como soporte y se produce el cambio de polaridad. Luego inicia una nueva tendencia, que se puede visualizar ahí, donde el precio ahora utiliza la misma como zona de soporte dinámico. Cada vez que el precio llega a esta zona, se puede observar que hay una interacción de esa línea de tendencia. Y fíjense también aquí cómo el pasado es importante, ya lo vamos a ver en los gráficos, pero se tiene en cuenta el pasado para determinar los momentos en los que nosotros podemos actuar, ¿sí?
o las zonas. Vamos a avanzar un poquito para ver cómo se representa esto en un gráfico real. Y lo que le mencionaba anteriormente es que puede darse que en una misma tendencia se puedan presentar distintas aceleraciones. Fíjense cómo esa línea es más empinada que esta y la siguiente es menos empinada que la anterior. Es decir, el ángulo de esta es menor que esta y a su vez esta es menor que la anterior. Estamos hablando aquí de una tendencia alcista fuerte que probablemente tenga más de 45 grados de inclinación. Estamos hablando ahí de una tendencia alcista fuerte. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Soportes dinámicos, ¿sí? Aquí tenemos un soporte dinámico que luego es utilizado un poco más arriba. Y fíjense cómo la misma línea es utilizada arriba. Ahora, si se fijan acá, nosotros tenemos aquí un soporte tradicional. Y aquí quizás no tenemos una zona clara de soporte tradicional. Entonces nos basamos en la utilización de esta línea de tendencia. Lo mismo ocurre con la segunda línea de tendencia que tiene una inclinación más leve, que aquí es utilizada. Y fíjense cómo en esta zona quizás ha habido interacción del precio y se puede utilizar estas confluencias para poder combinar soportes tradicionales con resistencias o con soportes dinámicos, vendría a ser en este caso. Y en esta línea anterior también podemos utilizar las confluencias, ¿sí? Aquí podemos utilizar esto como soporte, aquí como soporte nuevamente. Fíjense que aquí actúa como soporte y está haciendo confluencia con esta zona de aquí, ¿sí? Igualmente con esto. Entonces es importante a tener en cuenta eso. Y ahora también tengan en cuenta los cambios de polaridad. Fíjense cómo esta línea de tendencia, la principal, ha sido utilizada aquí como soporte, luego el precio atraviesa la línea de tendencia, busca una nueva línea de tendencia aquí abajo, y una vez que sube, se encuentra con esta línea de tendencia que ahora actúa como resistencia, ¿sí? Y se convierte en una resistencia dinámica. Ahora, el precio posteriormente vuelve a bajar buscando otra zona más abajo, ¿sí? Atraviesa la línea de tendencia segunda, la segunda línea de tendencia vendría a ser esta, ¿sí? Y se vuelve a impulsar y ahora utiliza la línea anterior, haciendo uso del cambio de polaridad, como una resistencia. Fíjense lo importante que es tener en cuenta los cambios de polaridad, no solamente en soportes y resistencias tradicionales, sino también en los soportes y resistencias dinámicos, cuando se producen aceleraciones o desaceleraciones de líneas de tendencia. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle, el tema de las aceleraciones y los grados de inclinación que tienen las tendencias, en los videos en donde vamos a ver abanicos de Gann, abanicos de Fibonacci. También podemos ver retrocesos y extensión de Fibonacci para que les pueda quedar un poco más claro cómo es que se utilizan estos soportes y resistencia, ¿sí? Vamos a finalizar este video para continuar ya avanzando con los siguientes temas que vamos a desarrollar en este curso. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.